Hola, buenas tardes a todos. Soy Francisco García Paramés, Álvaro Guzmán, María Caputo a mi izquierda, Fernando Bernaz y Beltrán Parajes a mi derecha. Y es nuestra 10ª conferencia anual de inversores, y como siempre para explicar brevemente cómo hemos visto el año y responder a todas las preguntas en la medida de lo posible, como siempre. Tengo que recordar, me dicen que tengo que avisar de que para el turno de preguntas es necesario rellenar unos papeles que conviene ir entregando ya para que en el momento de terminar la conferencia podamos empezar rápidamente a contestar preguntas. Bueno, vamos a empezar. Pues no funciona esto. Ya. Actualidad breve de Bestinver. Estamos ya nos hemos recuperado en la capacidad de gestión que teníamos, estamos por encima de 5 billones de euros, pues hoy en día actualmente ya 5,3 al principio de año y 5,8 a día de hoy. Y la verdad es que sí que hemos visto a lo largo de todo el año 2010 la continuación de la pauta de la segunda mitad del 2009, que es entrada de dinero, por lo menos en nuestros fondos ha habido cierta confianza por parte de los inversores y no así en el mercado global, que como luego comentaremos, los inversores siguen reacios a invertir en bolsa. En nuestros fondos sí que se ha producido este fenómeno. Hemos lanzado la operativa online, que ya creo que algunos clientes han sido tan osados como para incluso invertir a través de la operativa online, que espero que funcione bien. Y supongo que si hay errores iremos aprendiendo por el camino, ¿no? Los valores liquidativos de los fondos afortunadamente ya están cerca de los máximos que teníamos en el año 2009 y a ver si conseguimos en breve plazo pues sobrepasarlos. Somos optimistas, luego ya comentaremos por qué. Seguimos con unos precios objetivos que luego comentaremos creciendo, un poco menos que en años anteriores porque hemos dado un énfasis a la calidad de la cartera que hace que todavía en este año haya cierta rémora y los valores objetivos de los fondos han subido, pero no tanto como en principio deben subir en un año normal. Seguimos invirtiendo, como siempre, todos nuestros ahorros en los fondos, los gestores, y no tenemos inversiones en otros fondos y en otros tipos de activos, por lo menos financieros, vamos, en general. Y bueno, en nuestro fondo de ayuda a África, que empezamos hace 4 o 5 años, ya ha financiado 1,2 millones de euros de proyectos y que están a disposición de todos para ver los detalles en nuestra página web, todos ellos muy interesantes, desde luego. Breve resumen de la foto de nuestros fondos. La cartera internacional medida por Bestinver Internacional, el valor liquidativo ha aumentado un 27% el año pasado y el valor objetivo, es decir, lo que nosotros pensamos que vale el fondo, ha aumentado un 5,6%, con lo cual el potencial de revalorización, bueno, esto es en 14 meses, de 31 de diciembre de 2009 a 28 de febrero. El potencial de revalorización del fondo ya es el 100%. Bueno, sigue siendo el 100%, no es el 140% que teníamos en diciembre del 2009, pero todavía sigue siendo el 100%, que es un potencial muy, muy alto, a pesar de la subida tan importante que ha tenido el fondo. En Bolsa Española estamos hablando de unas subidas del 13% en el valor liquidativo en este periodo de 14 meses, frente a un 7% de subida del precio objetivo. Es decir, hemos creado un valor razonable, no muy alto, pero razonable en estos 14 meses en los dos fondos. El potencial de revalorización en la cartera española es también alto, 85%, y con un precio atractivo de 8 veces beneficio. Como sabemos, Bestinfond y el Hedge Value son combinaciones de esos dos fondos y bueno, pues las rentabilidades y el crecimiento de valores objetivos viene dada por la combinación que han tenido, por el comportamiento que han tenido los dos fondos anteriores que hemos comentado. Y estamos viendo que van un poco en la línea de lo que hemos hablado, ¿no? Repasando para los clientes más nuevos, que este año pues ha habido otra vez bastantes, nuestra trayectoria histórica en la cartera internacional llevamos 13 años trabajando con una rentabilidad del 277% frente a un 16% para la bolsa, medida por el índice Morgan Stanley, la bolsa mundial, que en media supone un 10% de rentabilidad anual frente a un 1% de la bolsa. Es decir, en un entorno de mercado complicado que hemos tenido en estos 10 años, pues hemos conseguido generar un valor del 10% anual de rentabilidad. Bueno,
siempre la comparación con otros fondos, que ahí la tenemos, pues bueno, en tanto a 3 como a 10 como a 13 años desde el origen, pues las rentabilidades se comparan bastante favorablemente con el conjunto de operadores en el mercado. En la cartera ibérica, que ya llevamos trabajando prácticamente 18 años, hemos tenido un 17% anual de rentabilidad frente a un 9,3% del índice de referencia, el índice general de la Bolsa de Madrid, que no incluye dividendos, como alguien nos ha recordado últimamente, pero bueno, es lo que utilizamos como comparación, ¿no? Esto supone un 8% anual de rentabilidad en exceso respecto a los índices. Lo interesante también de esta trayectoria es que solamente en 2 años, en el año 99 y en el año 2008, el fondo ha tenido rentabilidades negativas, que no está mal para 18 años, ¿no? El año pasado tuvo su interés también porque tuvimos otra vez rentabilidades positivas cuando los índices en España tuvieron rentabilidades pues, alrededor del 15% negativas, ¿no? O sea que volvimos otra vez a la trayectoria que era la habitual hasta el 2008. También en los rankings a largo plazo tenemos un posicionamiento bastante positivo respecto a la competencia. Aquí vamos a intentar dar respuesta a un par de preguntas muy habituales. La primera de ellas es dónde hay que invertir. Como todo el mundo sabe, lo hemos repetido desde hace 5 años, la combinación entre la cartera internacional y la cartera nacional es de 70-30. Puede ser 80-20 o 75-25, 66-33. No hay una fórmula matemática, pero lo que queremos decir es que hay que estar en mayor medida en la cartera internacional que en la nacional. Bueno, pues porque hay más valores para elegir y creemos que podemos aportar algo más de valor en la internacional. En la cartera de España y Portugal estamos hablando de 120 valores, 130. Cuando tienes menos barro con el que trabajar, lógicamente, pues se pueden conseguir menos cosas, ¿no? Y la realidad es que cuando uno de los fondos va mejor que el otro, cuando el fondo internacional se comporta mejor que el nacional, pues la gente tiende a llevar su dinero a ese fondo y al revés. Siempre hemos dicho que esto es un error, que no hay que ponerse nervioso y hay que hacer normalmente lo contrario. El fondo que va, por ejemplo, este año, el fondo español va mejor que el internacional en los 3 primeros meses del año. Bueno, pues probablemente haya que invertir dinero en el internacional. Siempre hay que intentar invertir en el que se queda atrás. Al final, lo que hacemos en las dos carteras es muy parecido, intentar comprar buenas compañías que dentro de 10 años vayan a estar vendiendo su producto con una fiabilidad de que lo van a hacer casi del 100%, y gestionada por gente de la que nos fiamos y a buen precio. Entonces, como la filosofía es la misma, los resultados tienen que ser razonablemente parecidos a largo plazo. Aquí hemos cogido los resultados a 5 años y vemos que en los últimos 5 años, desde principios de 2006 al 2011, no es que sean iguales, es que yo diría que son idénticos los resultados. O sea, 46,66 frente a 43,17, el 7,13 frente al 7,20. Sinceramente, el cliente que esté intentando optimizar cuál es el componente ideal entre del peso entre un fondo y otro, si tengo que mover de uno a otro en este momento o al revés, pues creo que está perdiendo el tiempo. O sea, sinceramente, dedicamos muy poco tiempo nosotros a cambiar las ponderaciones de nuestros ahorros personales y de las recomendaciones a los clientes, y creo que esa poca dedicación que le dedicamos es que viene de aquí, es que verdaderamente no merece la pena. O sea, es que al final son buenos valores los que tenemos en las dos carteras y lo que hay que tener es una combinación en la medida que lo hemos comentado, de 70-30, 80-20, 66-33. Hablamos un poco del hedge fund también, que no solemos hablar mucho. La verdad es que desde que lo hemos lanzado ha tenido una rentabilidad razonable. Lo hemos lanzado hace 3 años y medio, es decir, una rentabilidad del 15%, 15,98 de rentabilidad frente a un menos 14,81 del índice Morgan Stanley, con una rentabilidad anual del 4 y pico frente a un menos 4 del índice de referencia. Y aquí lo interesante es compararlo con Bestinfond, y de hecho quiero adelantar que para todos aquellos que sean clientes del hedge fund, que vamos a cambiar la comisión de éxito y la vamos a referenciar a Bestinfond, de tal manera que el hedge fund y Bestinfond van a tener la misma comisión fija, es decir, 1,75, y únicamente nosotros cobraremos comisión de éxito en el hedge fund si obtenemos más rentabilidad de la que se obtiene en Bestinfond. Nos parece que es la única manera sana y sostenible a largo plazo de mantener un hedge fund en condiciones.
Y lo que es cierto es que nosotros pensamos que el hedge fund, por una serie de cosas, pues porque son menos valores, una cartera más concentrada, hay más libertad de acción, por decirlo de alguna manera. No, hay posibilidad de deuda, que no nos hemos endeudado todavía, que habría la posibilidad de hacerlo. Por una serie de razones es probable que se obtenga un 2, 3, 4% más de rentabilidad anual en el hedge fund que en Investing Fund, pero es probable, no hay una certeza absoluta que ello va a ocurrir. Lo que sí es verdad es que en los últimos 3 años y medio pues el hedge fund ha obtenido desde su lanzamiento un 15,98% y Investing Fund en ese mismo periodo un 3,5%. Es decir, algo más de rentabilidad anualmente respecto al hedge fund. El año pasado no fue así, tuvo una rentabilidad un poco más baja el hedge fund y este año también va un poquito por debajo. Lo normal es que acabe obteniendo algo más de rentabilidad el hedge fund porque tenemos más flexibilidad. Cuando tienes más flexibilidad puedes hacer más cosas. Bueno, esto también para darnos un poco de autobombo otra vez, siempre nos gusta mucho, claro. Comparamos nuestra rentabilidad con una serie de gestores americanos, todos ellos gestores value. Nosotros ellos los respetamos muchísimo y la verdad es que nos sorprendimos bastante ver que en estos últimos 3 años, a pesar del, digamos, batacazo que tuvimos en el año 2008, pues no salimos nada mal parados en la comparación, comparado con gente como Bill Nigren, como Steve Romick, Tweedy Brown, Jean-Marie Bellard, David Winters, gente, pues algunos los conocemos y a otros los respetamos muchísimo porque llevan 20 o 30 años trabajando y la verdad es que estamos bastante contentos de salir bastante bien parados en la comparación con ellos, ¿no? Álvaro nos va a contar ahora cómo está la composición de nuestra cartera internacional y de la cartera española en estos momentos. Bueno, pues vamos a empezar por la cartera internacional. En la transparencia aquí tenemos, como ya ha dicho Paco, 2 buenas noticias, digamos. Una que pertenece al pasado y que es que los fondos, pues, del 2009 hasta febrero han subido, eso ya todo el mundo lo sabe, digamos. Y luego tenemos un numerito que curiosamente refleja todo lo que nosotros hacemos. Nosotros 3, Fernando, Paco y yo, nos dedicamos al estudio. El 95% de nuestro tiempo nos lo dedicamos a estudiar compañías, a visitarlas, a estudiar competidores, a estudiar industrias, el sector. Digamos que se puede hablar de que realmente nos dedicamos al estudio. Y todo nuestro estudio se refleja en un numerito, que es cuánto valen los fondos, que es la suma de cuánto vale cada compañía. Luego se explicará el menor o mayor acierto que tenemos con ese estudio, con esas valoraciones. Bueno, pues todo nuestro estudio, a lo que nos dedicamos, se resume en el numerito que viene en valor objetivo febrero 2011, lo que nosotros creemos que valen los fondos a fecha de hoy, o en este caso de febrero 2011, que es 46,3. Bueno, pues eso es el resultado de lo que nosotros hacemos y lo que tratamos es de que vaya subiendo cada año. A mí me gusta siempre contextualizar un poco ese 100% de subida, porque con la caída que tuvimos en 2008, pues mucha gente pregunta, bueno, sí, vuestros fondos siempre tienen mucho potencial, pero eso nunca se acaba, ¿no? O es inagotable, o cómo funciona. Yo una regla que es una más, es asumir que eso se hace en 5 o 6 años. Y eso da una idea, si se hiciera en 5 años, un potencial del 100%, pues vendría a representar un 15% anual. Pues es una idea, y está bastante bien, ¿no? Es desde luego muy por encima de nuestra media histórica. El valor objetivo crece porque estudiemos más y porque estudiemos mejor, por un lado, pero también por lo que el mercado nos permite hacer, ¿no? En general, si no nos equivocamos en las compañías que elegimos, las compañías cada año ganan más y por eso valen más. De ahí que pongamos transcurso del tiempo. Y luego, como ya bien sabéis, comprando las acciones que más han caído y vendiendo las que más han subido, se crea un poquito de valor. Digamos que la conclusión de aquí es que tenemos un potencial francamente bueno, ¿no? Y superior a la media histórica en cualquier caso. Bueno, aquí hemos comparado el potencial que teníamos a junio del 2007 con el que tenemos ahora, y yo querría simplemente hacer hincapié en el concepto de calidad, ¿no? El potencial
que hay hoy, a febrero del 2011, decimos es de mayor calidad que el de junio del 2007. ¿Qué es eso de la calidad? Compañías de más calidad. Pues es muy sencillo. Las compañías de más calidad son las compañías pues que tienen menos competencia, porque existe una barrera de entrada. Como decía Buffett, por ponerlo muy sencillo, hay que imaginarse un castillo y un foso que nos protege de los enemigos. Los negocios de calidad son los que tienen un foso muy profundo, porque es difícil que ataquen a nuestro castillo. Pues bueno, hombre, si eres una compañía como BMW, te tratan de copiar los chinos, pero resulta que no funciona la copia, porque el chino lo que quiere es la marca BMW. O quiere uno hacer una compañía de ascensores en Barcelona y es difícil que consiga los costes unitarios que tiene Schindler por la densidad de ascensores que tiene aquí. Pues eso es calidad. Es decir, compañías que sean difíciles o que resulten difíciles de atacar. No es solo eso, es también invertir en compañías que tengan menos necesidades de inversión. Es decir, que del beneficio que se genera, pues uno se lo pueda llevar a su casa, como quien dice, ¿no? Esa es la definición del free cash flow. Así que sean compañías que no tengan que invertir mucho. Una de las compañías principales del fondo, que es Schindler, invierte recurrentemente el 1% de las ventas. Una compañía como Rexel, estoy pensando así a bote pronto, invierte el 0,5% de las ventas. Una compañía como pues un sector como la telefonía o el sector de componentes de coches invierten el 10%. Es decir, del beneficio que ganan cada año se dejan más por el camino. Y otra característica es que cobren al contado. Digamos que nosotros tenemos compañías que tienen un gran foso, que no tienen que invertir mucho de su beneficio, que principalmente, digamos, cobran más bien pronto que tarde, y luego tienen la característica de estar en sectores pues que más o menos son de crecimiento. Y aquí es importante matizar que nuestro círculo de competencia, pues las compañías que conocemos es lo que es y es reducido, pero tiene una ventaja. A lo mejor no invertimos en Apple o no invertimos en Nokia, que son compañías que pueden pasar de una cuota del 40% al 20% en cuestión de 3 años. Bueno, pues nosotros tratamos de invertir en compañías y en sectores que sepamos que van a estar ahí dentro de 20 años. Eso es la calidad. En esos 3 factores, pues hombre, a uno le da, no sé si desde ahí sentados el número visual de 102% frente a 70% resulta un poco frío. Yo he tratado de transmitir la ilustración de ese 100%, que es que estamos mucho más contentos y nos sentimos mucho más seguros con ese 100% que hace 4 años. Bien, esta línea no es más que lo que acabamos de contar, es las 2 gráficas, la diferencia entre el valor y el precio. Y en cuanto a las características de la cartera internacional, pues bueno, ahí en las primeras 3 líneas lo que venimos a decir es que está más barata que los mercados globales, en la medida en que lo representa el Standard & Poor's, que está a 13 veces, pues bueno, nuestra cartera estaría a 7. Y yo incidiría nada más que en una cosa: la exposición que tenemos a países complicados, digamos España, Portugal, Grecia, Irlanda, estos PICs, en ese término que se acaba de acuñar, pues tenemos poca exposición, del 3%, y lo más relevante es la exposición que tenemos en emergentes. Yo sé que todos los años sale alguna pregunta: ¿Bestinver va a invertir en Brasil, en China, en India? Pues esta es la respuesta. Bestinver invierte ya en esos países. Invierte en esos países, siempre se puede invertir directamente, por supuesto, ¿no? Pero aquí tiene alguna ventaja invertir a través de BMW, a través de Schindler, que tienen un porcentaje importante de su negocio allí. Y la ventaja que tiene es que sus sedes centrales están a 2 horas de vuelo y sus cuentas están en un sistema que entendemos y con un organismo supervisor del que nos fiamos. Es decir, las cuentas de una compañía china en China, pues probablemente sean fiables, pero de momento están en chino y no sabemos si nos podemos fiar, ¿no? O sea, es una manera de jugar el crecimiento de emergentes con la seguridad, digamos, de un entorno parecido al nuestro, ¿no? Bien, además ya redundante. En cuanto a... Bueno, aquí están las compañías, yo creo que van a ir saliendo, tampoco merece mucho la pena entrar ahora en cada una de ellas, pero sí que querría resaltar una cosa, nada más. Y es que, bueno, como estudiosos que somos, pues nos gusta saber en qué está equivocado el mercado y nosotros acertados, ¿no? Entonces, suele ser en general que el mercado es muy cortoplacista y nosotros tenemos más paciencia
esa sería la explicación de por qué creamos valor en la mayoría de las ocasiones. Pero yo, que sois un público de una cierta sofisticación, sí que querría explicar. Siempre preguntan, oye, ¿pero qué estáis viendo vosotros que el resto no ve, ¿no? Si cogemos simplemente estas compañías, que ya, repito, saldrán pues qué hacen y tal a lo largo de la conferencia, pues BMW está tan barata y vale un 161% más porque estamos invirtiendo a través de las acciones preferentes, pues que son un poco ilíquidas. O sea, muy poco ilíquidas con respecto a otras cosas que hemos hecho en el pasado y de las que nos hemos salido siempre muy bien, ¿no? Pero digamos que, bueno, están un 30, un 40% más baratas que las acciones comunes porque son ilíquidas. La acción de Exor, que vale un 127% más, es un holding. Los holding, cuando salimos de una crisis, siempre cotizan con un descuento superior al valor de sus participadas, que a su vez también ha caído. Pues una oportunidad la misma que tenemos en Chiro Cofide. La gente pues está dispuesta a decir, mete un descuento a los holdings, que nosotros pues creemos que no tiene sentido, y la historia pues nos ha dado la razón, ¿no? Al final nos hemos podido salir a las valoraciones correctas. En el caso de Wolters Kluwer se da una situación muy peculiar, y es que es una compañía que cotiza en Holanda y tiene el 55-60% de sus beneficios en Estados Unidos. Digamos que se produce ahí una ineficiencia entre lo que los analistas europeos cubren, un negocio, digamos, que no entienden demasiado bien por estar en Estados Unidos. ¿Por qué Schindler? Bueno, el potencial en Schindler veis que es algo menor, que es una compañía ya más conocida, pero bueno, sigue existiendo. En cualquier caso, otras compañías del sector no tienen tanto potencial por tratarse de una compañía familiar, que, como sabéis, es lo que nos gusta, principalmente, ¿no? Porque en general pues el ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Y luego Thales es una compañía que creemos que vale el doble, y la razón es que es una compañía que viene de haber, digamos, decepcionado al mercado en los últimos 5 o 6 años, pero ha hecho un plan de reestructuración que, sin grandes asunciones, pues arroja unos beneficios significativamente superiores a los que tenía estos últimos años. Ha tenido un par de problemas que han resuelto ya en una serie de programas, y el mercado pues no está dispuesto a darles el beneficio de la duda, y nosotros sí, ¿no? Y estas son las razones que hacen que tengamos negocios extraordinarios con potenciales muy altos, ¿no? Vamos a la cartera ibérica. Bueno, esta transparencia ya la comenta Paco. Básicamente tenemos un potencial ahora mismo del 85%. Si hacemos ese ejercicio de pensar que se hace en 5 años, pues sería una rentabilidad del 12% más o menos anual. Y tenemos una cartera española que no es española, nos habréis oído decir en alguna ocasión, y es que son compañías que cotizan en España, pero tienen la mayor parte de sus negocios en el extranjero. En cuanto al valor liquidativo y al potencial que tenemos, digamos que lo de la calidad aquí que os he contado con respecto al Fondo Internacional se aplica menos, porque en España, al haber una estructura de oportunidades fija, son 110 compañías cotizadas. Si nosotros, con cada compañía cotizada, lo que somos es una especie de artesanos, o nos gusta vernos así, que manufacturamos precios objetivos, pues tenemos la posibilidad de manufacturar 120 productos en España. Tantos precios objetivos como compañías cotizadas hay. Y desde siempre ha habido un enfoque y un énfasis en la calidad. Ahí en España pues hemos podido elegir, digamos, y bueno, digamos que el potencial que tenemos ahora, muy superior al de junio, yo no diría que va con más calidad, sino con la calidad de siempre, ¿no? Que es razonablemente alta. Hay que pensar que, porque mucha gente va a preguntar, hombre, pues entre que España ha subido y que internacional tiene más potencial y tal, pues hombre, todo internacional, ¿no? Yo digo cosas que gente que lleva con nosotros muchos años, familiares, me preguntan. Y digo, hombre, pues hasta cierto punto, porque en España siempre, nosotros decimos que hay que tener el 30% en España ahora. Pero claro, hay que pensar que este señor y Paco y Fernando y yo llevamos en España, lo he sumado, 46 años de experiencia para 100 valores. Entonces, hombre, en general cometemos muchos menos errores, muy pocos errores en España. Y tener un potencial del 85%, cuando es, digamos, a largo plazo siempre, pero tirando a parado, pues es una cosa que yo creo que no tener un 30%, un 25%, un 20%, pues es un error, ¿no? Bueno, aquí de nuevo pues vemos un poco cómo evolucionan valor objetivo y liquidativo. Alguna gente ha preguntado,
Parece que se juntan más en España el valor objetivo y el liquidativo. Bueno, pues eso hemos estado comentando Paco y yo antes y bueno, puede que sea el final del ciclo alcista 2003-2006, puede que sea simplemente que en España hay menos oportunidades, entonces te puedes diferenciar menos. En fin, tampoco le daría yo mucha importancia a eso, sí le daría importancia al hecho de que tenemos el segundo mayor potencial de revalorización de la historia del fondo, ¿no? Bueno, yo me quedaría con esta idea. Las características, ya las sabéis, es una cartera con un componente cíclico muy bajo, no hemos tenido inmobiliarias, ni bancos, ni consumo en ningún momento, una vocación exportadora clara. Desde el año 2007 tenemos un tercio aproximadamente de la cartera en Portugal y, hombre, tenemos una cartera barata. Yo aquí cuando ponemos que el PER del mercado ibérico es de 10,2, pues llevo a pensar que barata en sí misma nuestra cartera y más barata que el mercado, que está a 10 veces beneficios. De todas maneras, yo esas 10 veces beneficios a las que está el IBGBM, el índice general de la Bolsa de Madrid, bueno, pues creo que podría haber que hacer algunos ajustes en el sector financiero y demás de beneficios que a lo mejor pues no sean sostenibles. O sea, que puede que ese PER 8 de nuestra cartera se compare con un PER 12 o 13 del índice general. Vamos, aunque cogiéramos el índice a su face value, digamos, pues estaría más barata, ¿no? La idea principal, tenemos una cartera de cosas no cíclicas y con vocación exportadora. En cuanto a las compañías, aquí no hace falta quizá explicar tanto como en las extranjeras, que son un poco menos conocidas. Hombre, si nos paramos a ver los principales holdings, Semapa Portucel Semapa es la compañía madre de Portucel, el holding a que pertenece Portucel. Es una compañía que vende papel de escritura, papel DIN A4 en todo el mundo. Es decir, España es una anécdota, o la península ibérica en las ventas de Portucel Semapa es una anécdota. El hecho de que sea una compañía familiar y que sea un holding hace que esté barata. Ferrovial es una compañía que, aunque es española, sus activos de mayor valor están en Canadá y en Inglaterra. De nuevo, hay poca exposición a España. En Alba, la exposición principal es a través de ACS, que ya con la compra de Octiv es una compañía global, y de Acerinox, que es una compañía global. ¿Qué quiero decir con esto? Que teniendo España no se tiene España. Se tienen compañías globales y compañías que conocemos muy bien, ¿no? Esa sería un poquito la idea. La idea que yo digo a la gente que me dice, bueno, pues yo meto todo en internacional. Digo, bueno, pues te pierdes esto. Te pierdes esto. Bien. Vamos a intentar responder a un par de preguntas absolutamente habituales en los 10 años que llevamos haciendo presentaciones y en los 20 años que llevamos trabajando. Lo primero, este año estamos diciendo que nuestros fondos valen el doble, un 100% más. Hace 2 años decíamos que valían un 500% más. Bueno, sonaba risa, evidentemente, ¿no? Pero era real, era lo que pensábamos. Y aquí lo que hemos traído es la comparación entre lo que dijimos en febrero del 2009 y lo que pensamos hoy. En febrero del 2009, por ejemplo, en la cartera internacional, en los valores principales, en BMW cotizando a 11,94, además hicimos la presentación en el mínimo histórico de la bolsa en estos últimos años, dijimos que BMW valía 80,90, es decir, que valía 7 veces más. Hoy la cotización está a 39 y decimos que vale 100. O sea, es decir, nos habíamos equivocado. No era 80, sino, bueno, no es que nos hayamos equivocado, pero el tiempo pasa y las cosas valen más con el paso del tiempo. Hoy vale, según nuestro criterio, BMW 100 euros. Schindler lo mismo. Pensábamos que valía 138 y pensamos que vale 143. Chiri exactamente igual y Metalzug, una compañía suiza, un nombre extraño, pero que es una compañía estupenda. Y es un ejemplo de inversión a largo plazo. Esta compañía la compramos el primer mes de invertir en Bestinver Internacional en el año 98 y sigue en cartera 13 años después. Y seguimos viendo que tiene un potencial, bueno, pues del 40-50% todavía. O sea, por eso no la hemos vendido. Además de tener el 40% de la capitalización en caja y en casas alquiladas en Zug. O sea, que el negocio principal lo tenemos gratis, básicamente. Las valoraciones que decíamos en aquel año, hace 2 años, para compañías españolas, en Alba decíamos que valía 80 euros por acción, cotizando a 24, hoy cotiza a 43 y pensamos que vale 82, algo más. Semapa pensamos que vale 20 euros, la verdad es que la nueva máquina de papel de Portucel está siendo
está teniendo un funcionamiento extraordinario y la verdad es que pues, se va creando valor con el paso del tiempo, ¿no? Lo mismo pasa en Ferrovial, a pesar de todos los pesares, e incluso en Repsol, que tenemos que decir que aquí comentamos que el precio objetivo, nuestra valoración ha caído un 3% en estos 2 años, a 32,65, pero tenemos que decir que este mes hemos rectificado nuestra valoración porque está consiguiendo vender sus participaciones en YPF, en sus activos en Argentina, a un precio significativamente mayor del que nosotros conservadoramente asumíamos y hemos hecho algunos otros ajustes, y ahora mismo nuestra valoración en Repsol está alrededor de 37-38 euros. Es decir, que también aquí se habría producido un incremento de valoración en estos 2 años. Es decir, que cuando, como bien ha dicho Álvaro, cuando decimos un numerito, aquí no lo decimos alegremente. Cuando decimos esto vale 100 o 20 o 37, no nos lo sacamos de la manga. Es algo que tiene detrás pues mucho tiempo por nuestra parte de valoración, y que intentamos no esté sometido a los movimientos a corto plazo del mercado, que a todos nos influencian y nos afectan, pero intentamos limitarlo al máximo en lo que pueda afectar a la objetividad de los valores. Más ejemplos de valoraciones. Hemos puesto ejemplos de cosas que dijimos en el 2009 y que algunos inversores pues, con lógica pudieron tomar con escepticismo. ¿Y qué ha pasado? Hemos cogido 3 compañías españolas, 2 españolas y Portugal Telecom, 3 compañías conocidas, grandes, donde tenemos inversiones importantes y que han vendido activos significativos. No estamos cogiendo un ejemplo que nos venga a mano, ¿no? Ferrovial ha vendido 3 o 4, 5 cosas relativamente importantes, y en todas ellas vemos que nuestra valoración en aquel tiempo, y obviamente la valoración de activo a activo va variando, digamos, conforme vamos obteniendo nueva información, vemos que nuestra valoración y el precio de venta en general asume que somos muy conservadores en las valoraciones. Solamente en el caso de la autopista de Canadá ETR 407, en el que la han vendido por un 11% por debajo de lo que nosotros pensamos que vale, pero sobre todo porque solo han vendido un 10%, han vendido una participación minoritaria. Y nosotros, obviamente, en la valoración asumimos una valoración de control. Aquí ha habido cierto descuento por eso, pero en el resto de valoraciones estamos viendo que se demuestra que somos conservadores en la manera de aproximarnos a la valoración de las cosas. El caso más dramático son los activos de Repsol en Brasil. Nosotros los teníamos valorados en 6.400 millones de dólares y ha entrado la compañía china valorando a 10.600 millones de dólares. Es que somos extremadamente conservadores. Bueno, otra pregunta habitual es ¿qué es el largo plazo? Aderezada con la coletilla: he invertido en tal fondo o en bolsa y llevo 4 años perdiendo, he perdido un 50% de mi dinero, ¿cuándo voy a recuperarlo? Pues no, en realidad pensábamos que no teníamos respuesta para eso, y la verdad es que es una pregunta que tiene una respuesta difícil, raya en lo metafísico, ¿no? Que es el largo plazo, ¿no? Pero nosotros hemos llegado a una solución, por lo menos en el caso de Bestinver, ¿no? Hemos descubierto lo que es el largo plazo, ¿no? Y vamos a dar respuesta a ello. Nos damos cuenta que son 10 años. Entonces, vamos a intentar enseñar por qué pensamos que son 10 años, por lo menos en el caso de Bestinver. No sé si en el caso de otros casos se puede aplicar esto de los 10 años, pero en Bestinver 10 años sí que es un buen horizonte para invertir el dinero a alguien con nosotros. No quiere decir que si uno lo invierte a 4, 6 o 7 años se vaya a equivocar, pero a 10 años baja el riesgo enormemente. Vamos a ver la evolución de la rentabilidad de Bestinver Internacional. Hemos hecho varios periodos de 10 años, todos los periodos de 10 años, que no han sido mucho porque llevamos 13 años de vida, pero vemos que un inversor que haya invertido en el mejor momento, es decir, en el momento más bajo, y haya vendido en el momento más alto, ha obtenido una rentabilidad anual del 12% en el fondo, en Bestinver Internacional. El inversor que lo ha hecho peor, es decir, el que invirtió el 9 de marzo del 99 y vendió el 9 de marzo del 2009, el momento del mínimo de hace 2 años, tuvo una rentabilidad anual positiva del 4,46.
y el promedio de todos los periodos de 10 años que hemos vivido pues nos da, o sea, aleatorio, es decir, cualquier inversor pues, aleatoriamente ha tenido una rentabilidad del 8,66 anual. Lo esencial es el 4,46, es decir, ningún inversor que haya invertido 10 años con nosotros ha tenido una rentabilidad inferior al 4,46. Eso teniendo en cuenta que hemos tenido 10 años muy malos de mercados bursátiles. Para Bolsa Española, mejores resultados. La mejor rentabilidad en un periodo de 10 años, llevamos ya 17 años, entonces tenemos más con lo que trabajar, ¿no? 18 años. El mejor periodo ha sido un periodo en el que hemos obtenido, el que el señor obtuvo un 20% anual de rentabilidad durante 10 años. La verdad es que no está mal, ¿no? El peor periodo de 10 años en Bestinver Bolsa ha sido 9,55. Nadie que haya tenido 10 años el dinero con nosotros en Bolsa Española ha tenido menos del 9,55 anual de rentabilidad. Y la media de todos los periodos de 10 años ha sido 14,30. Es decir, todo aquel que tenga una visión temporal de más de high single digits, como dicen los ingleses, o sea, cercanos al 10% y alrededor de 10%, o cuanto más lejos mejor, debería tener muchos problemas invirtiendo con nosotros. Bueno, un poquito de escenario económico mundial, aunque a pesar de que cuando algunas veces nos hacen algunas entrevistas siempre resaltan este tipo de cosas, es lo que menos nos interesa a nosotros y tenemos una cartera que pensamos que en cualquier escenario puede funcionar bien. Bueno, un poco lo que pensamos, ¿no? Crecimiento mundial razonable este año y los próximos 10 años. Es decir, estamos diciendo que el PIB este año crecerá al 3,3%, bueno, según Capital Economics, según Goldman Sachs, quien queramos decir, fundamentalmente basado en poco crecimiento de los países desarrollados y gran crecimiento de países emergentes, especialmente China. Todo el mundo sabe nuestra favorable opinión a lo que está pasando en China y lo importante que está siendo para el sostén del desarrollo del resto de países, Alemania, otros países emergentes y en derivada tercera España, o sea, que China haga que Alemania vaya bien, hace que España vaya menos mal de lo que lo podía haber ido si no llega a ser gracias a China. En este entorno, un 3% de crecimiento anual del PIB nos parece razonable y yo creo que pensamos que puede ser el crecimiento de los próximos 10 años, un 3% anual. Si es un 2,5, pues peor que sea un 3, o si es un 2, peor que sea un 3, pero si es un 4, mejor, evidentemente mejor que se crezca, así se crece de una manera sana, sin deuda. Para nosotros somos agnósticos, no sabemos si el año que viene va a ser el 1, o el 4 o el 5, mientras la media sea del 3,3 en los próximos 10 años vamos a ir bien. Venimos de 10 años bursátiles negativos, los próximos 10 años serán, entendemos que mejores. Lo dijimos el año pasado y el anterior y lo seguimos diciendo. Hay poca inversión en renta variable, los inversores han sacado mucho dinero y solamente en los últimos meses estamos viendo que otra vez hay cierta confianza en la renta variable, pero muy despacio, o sea que no pensamos que haya burbuja todavía para nada. Hay que decir que si los mercados se colapsan, bueno, más que los mercados, si los sistemas financieros se colapsan y se pierde confianza en los bancos y en las entidades de crédito en general, o en los estados en general, porque al final las entidades de crédito y los estados, como vemos, están muy, muy relacionadas, la única manera de defender el ahorro que tenemos es ser el propietario de activos reales, bolsas, commodities, activos inmobiliarios. Diferenciar entre los activos reales ya depende del momento y de la oportunidad y del conocimiento que tengamos. Nosotros siempre diremos que lo mejor es ser accionista de buenas compañías a buen precio. Somos especialistas en eso y es donde nos sentimos cómodos. Hombre, si alguien es especialista en petróleo o en commodities o en el sector inmobiliario, pues bueno, pues cada uno es libre de apostar por aquello que cree razonable, ¿no? Nosotros tenemos nuestra opinión sobre todos ellos y la verdad es que siempre pensamos que los activos commodities, que son fáciles de copiar, hacen que uno esté un poco a expensas de cómo sopla el viento, ¿no? Bueno, pues cuando el viento sopla favorable, pues sube todo el activo commodity de que se trate y cuando la marea baja, pues nos quedamos al descubierto, ¿no? Lo que nosotros intentamos buscar es compañías que tengan, como bien dijo Álvaro, una ventaja competitiva que hace que no sea replicable el negocio. O sea, que no solamente como propietarios de un activo real nos defendamos, sino que nos defendamos en el mejor activo real que se pueda comprar en el mercado, ¿no? Para comprobar los casos históricos de que la inestabilidad monetaria favorece a los activos reales, hemos explicado ya el caso de la República de Weimar en otras conferencias, el caso de Argentina, y este año vamos a explicar el caso de México, porque la verdad es que no lo conocíamos, pero otro buen inversor
de valor que se llama Mark Faber lo comentó en junio y básicamente hemos fusilado sus transparencias, porque para qué trabajar en exceso cuando alguien ya ha hecho el análisis perfecto, ¿no? La transparencia de Mark Faber primero indicaba lo que pasó con la divisa mexicana, es decir, con el bono mexicano, con la renta fija mexicana en los años 80. Vemos que la moneda mexicana se colapsó un 95% desde el año 80 al año 87-88. Es la crisis del peso mexicano, que todos los bancos mexicanos quebraron y se nacionalizó la banca, efectivamente. Entonces, bueno, pues cualquier inversor en el sistema financiero mexicano, en activos fijos, en el gobierno mexicano, pues perdió prácticamente todo su dinero en poder adquisitivo frente al resto del mundo. ¿Qué pasó con un señor que invirtió en la bolsa mexicana? Uno puede pensar, pues habrá sido el desastre también. Pues vemos que la bolsa mexicana en ese periodo, del año 82 al año 88, se revalorizó un 11.611% en pesos mexicanos, es decir, cubrió absolutamente toda la caída de la moneda mexicana frente al dólar. Como vemos, ese mismo dato, medido en términos de dólar, es la parte de abajo de la gráfica, vemos que incluso hubo una revalorización del 18% respecto al dólar para todos aquellos que invirtieron en peso mexicano. Lo mismo que pasó en Argentina y en la República de Weimar. Al principio las bolsas caen siempre, pues un 50, un 40, un 60. Lo mismo pasó en México. Y en el año, bueno, de hecho lo vemos aquí, no me acordaba que lo teníamos aquí, ya he visto, vemos que en el año 79 la bolsa mexicana estaba en términos de dólares en 70, cayó a 30, pero luego volvió a 77. O sea que al final un activo real por definición mantiene siempre su poder adquisitivo. Es decir, este libro vale 20 euros o 10 euros o 5 euros ahora y dentro de 15 años, si nos cambian la moneda, valdrá, esperemos que mantenga su poder adquisitivo, que valga esos mismos 5 euros en la moneda nueva que tengamos o en una economía de trueque, si las cosas van mal, ¿no? Es evidente que si se colapsa el sistema financiero, las empresas no se van a beneficiar, los negocios no van a ir bien. Pero aquí se trata de qué es lo que va a ir menos mal, de defendernos de la crisis, no de hacernos millonarios. Es difícil hacerse millonario y obtener rentabilidades enormes cuando un sistema financiero se colapsa. Se trata de defender nuestros ahorros. La mejor manera de defendernos es invirtiendo en activos reales. Fernando nos va a hablar de Exor, que es la compañía, digamos, nuestra idea más importante del último año. Y ya la verdad es que después de estar bastante tiempo sin estar en condiciones de hablar de ella por razones obvias, porque estamos en el proceso de compra, ya estamos con ese proceso prácticamente terminado, muy avanzado, entonces ya podemos dar detalles de por qué hemos comprado y ha sido un top holding para nosotros, está siendo un top holding para nosotros, una de las mayores inversiones en estos momentos. Bueno, pues efectivamente a mí me toca contaros una de las buenas noticias del año pasado, de este año, y es que hemos encontrado una oportunidad de inversión fantástica, que se ha convertido efectivamente en una de nuestras principales posiciones en el fondo internacional, con cerca de casi un 7% de peso en el fondo. Y estamos muy contentos pues porque pensamos que vale 2,5 veces más, por lo menos, diría yo creo que vale un poco más que eso, pero bueno, por lo menos 2,5 veces más, porque son buenos negocios que tienen operaciones en todo el mundo, en su mayoría muy buenos negocios, y porque además está gestionado por una familia que confiamos en que va a cuidar de todo el valor y todo el free cash flow que está generando dichos negocios, con lo cual, bueno, pues estamos realmente muy contentos. Es una compañía de nuevo holding italiana y cuyo accionista de control, como os decía, es una familia que es yo creo que muy conocida familia Agnelli, que son los fundadores originales de Fiat, y que bueno, todavía tienen el control del grupo, pues siendo los principales accionistas con un 30%. Aquí en esta transparencia vemos un poco más en detalle en qué consiste Exor, y ahí vemos pues que son una serie de inversiones. Las más importantes son las tres primeras. Una es,
El grupo Fiat, que desde este año está desdoblado en dos compañías, Fiat Industrial y Fiat Auto, probablemente además pues una de las cuales es muy poco conocida, porque todo el mundo conoce Fiat pues por los coches, y en realidad a nosotros la que más nos interesaba es la que hoy en día se llama Fiat Industrial, y que es la parte más importante de la valoración. Fiat Industrial pues son en las compañías Case New Holland, que es una de las compañías más importantes del mundo en maquinaria agrícola. En maquinaria agrícola, de hecho, es la segunda del mundo, por detrás de John Deere, y también de las más importantes en maquinaria de construcción. Luego está Iveco, que es también una de las principales compañías de camiones, y FPT Industrial, que es una compañía que hace motores pues para vehículos industriales, para maquinaria, etc., ¿no? La segunda parte más importante sería Fiat Auto. Esta es mucho más conocida, con todas esas marcas y la participación que tienen además en Chrysler desde hace un par de años. La tercera sería SGS, que es una multinacional cuya sede está en Suiza, pero bueno, multinacional porque tiene negocios absolutamente en todo el mundo y es líder mundial en inspección, verificación y certificación. O sea, sería, por compararlo con un nombre más conocido en España, sería como A+, pero mucho más importante, más diversificada, y de hecho la primera del mundo, ¿no? Y luego hay una serie de inversiones más pequeñas y luego de caja neta que hay en el holding, ¿no? Y yo quería detenerme ahí un momento en esas dos columnas para reflejar sencillamente que algunas de esas inversiones cotizan también en las bolsas. Son el caso de las dos compañías de Fiat, de SGS y bueno, luego de Sequana, que es una mucho más pequeñita, pero las tres primeras cotizan en la bolsa italiana y SGS en la bolsa de Suiza, y la puede comprar cualquiera. Bueno, pues cogiendo el valor de cotización de esas y el valor en libros simplemente de las más pequeñas, hoy en día el mercado está de acuerdo en que la suma de esos activos vale 39 euros y nosotros las tenemos en cartera por 17. Entonces, bueno, pues la verdad es que la oportunidad de inversión está clarísima, ¿no? ¿Por qué es así? Bueno, pues lo que decía Álvaro, es un holding, la compañía sí, la holding no es tan grande, está en Italia, no sé, pues por lo que sea, el descuento es sobre lo que el mercado ya piensa que van esos activos del 55%, que es a todas luces, pues no es razonable, ¿no? Y si cogemos nuestra valoración, que tampoco se diferencia mucho, excepto en Fiat Industrial, que pensamos que esos negocios que son muy buenos, y luego explico un poco por qué, vale un poco más, pues que vale 43 euros. Eso es haciendo una valoración de las pequeñas partes malas de la compañía muy, muy conservadora, ¿eh? Y si queréis, pasamos a la siguiente slide. Y ahí desglosamos pues cómo valoramos las diferentes partes de Exor. Y si veis Fiat Industrial, pues lo valoramos a 15 veces beneficios y supone un 43% de la valoración. Esta compañía es un estupendo negocio, ¿eh? Es un negocio global, tiene operaciones en todo el mundo, en América del Norte, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África incluso. Son negocios que generan rentabilidades sobre el capital empleado muy atractivas, con barreras de entrada muy importantes, o sea que creemos que son rentabilidades sostenibles en el tiempo. Y de hecho, si miramos las compañías comparables, pues también cotizan a múltiplos muy similares, que son pues John Deere, como son Caterpillar, como son Kobelco, como son MAN, Scania, etc. Entonces, bueno, pues ese negocio estupendo es un 43% de la valoración. SGS, que es la compañía de inspección y verificación, es también un negocio de rentabilidad sobre el capital empleado todavía más altas, que además está creciendo por encima del crecimiento de la economía global, pues porque crece con el comercio internacional, que va más deprisa que la economía global, etcétera. La valoramos pues a 17 beneficios, que no es muy distinto a lo que ya cotiza en la bolsa de Suiza. Lo único que la estamos comprando mucho más barata porque la compramos vía Exor. Y ese estupendo negocio es un 16% de la valoración. Y luego dentro de Fiat Auto, que es la parte más conocida y que a lo mejor pues parece que es para que lea la prensa, pues es un negocio que con muchos problemas en Italia, etcétera, que es un sector que no genera buenas rentabilidades. Lo vamos desglosando y en realidad pues hay una pequeña perla dentro del grupo, que es Ferrari Maserati, que bueno, pues que es todo lo contrario, es un magnífico negocio. BMW es un estupendo negocio porque está en el segmento premium dentro del sector de coches.
Ferrari y Maserati están en el segmento de superlujo y generan pues, márgenes todavía del doble de los que genera BMW, que ya genera así márgenes mucho mejores que pues las típicas Citroën, Peugeot o la propia Fiat Auto en las marcas normales, ¿no? Entonces, bueno, esa pesa un 10%, Ferrari y Maserati, y luego ya los negocios, digamos, maletes, ¿no? Pues los que generan rentabilidades muy pobres, los valoramos entre 5 y 7 veces beneficios, o sea, sumados pesan un 18% de la valoración. Eso es decir, que estamos utilizando una valoración muy conservadora de un múltiplo muy bajo sobre los beneficios que hoy genera, que por cierto son beneficios que los genera pues perdiendo mucho dinero en Italia, por ejemplo Fiat, ¿eh? O sea que si se diera el caso de que la dirección de Fiat, encabezada por Sergio Marchionne, consiguiera darle la vuelta a eso, pues la compañía ganaría bastante más dinero y a lo mejor decidiríamos, o el mercado decidiría ponerle un múltiplo más alto. O sea que quiero decir que hay probablemente un pequeño as en la manga que nos hemos guardado, ¿no? Entonces, en definitiva, siendo conservados con las partes malas, pero en general negocios muy buenos, globales, una compañía gestionada por una familia y que vale pues como mínimo 2 veces media más. Así que una estupenda idea de inversión que tenemos en cartera. Gracias, Fernando. Bueno, para terminar, simplemente un breve resumen: un crecimiento razonable para el año 2011, problemas en algunos sistemas financieros de países que se han endeudado. Hay que intentar evitar ser acreedor de esos sistemas, en nuestra opinión, y encaminarse hacia ser propietario de activos reales. Buenas compañías es nuestra propuesta, ¿no? Y es lo que hacemos. Y la concreción es que ahora mismo estamos con compañías muy atractivas en general. Yo no sé si creo que, bueno, yo creo que entre nosotros lo comentamos, tenemos la mejor cartera que hemos tenido nunca. El salto a la calidad o al énfasis a la calidad que hemos dado en los últimos 3 años, creo que lo hemos cumplido y la verdad vemos la cartera y estamos encantados. Y eso que a pesar de que estamos otra vez cerca de máximos históricos, el potencial de los fondos es mucho más alto del que teníamos cuando alcanzamos los máximos previos hace 3 años, en el 2007. Con lo cual, pues la verdad es que estamos muy contentos con la cartera que queremos y la verdad es que llevamos unos años muy buenos, pero creemos que los mejores están por delante todavía. Gracias. Y ahora nos va a dirigir unas palabras Luis Alué, que es un dermatólogo de Barcelona que ha escrito un libro que se llama Alicia en Wall Street. Le encanta el value investing, la inversión de valor. El libro se llama Alicia en Wall Street, las claves para invertir con éxito y ser feliz. Y la verdad es que en él explica para los no tan iniciados pues las claves de Warren Buffett, de Ben Graham, de toda la gente que nosotros hemos intentado seguir con mayor o menor fidelidad. Y la verdad es que, como una novedad en nuestras presentaciones, Luis nos va a dirigir unas palabras. O sea, cuando quieras, sube. Gracias, Paco. Buenas tardes. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Bestinver por haberme dado la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y por apadrinar Alicia en Wall Street. Hasta hoy no había conocido personalmente a Paco, ni tan siquiera había podido hablar con él, y a pesar de ello leyó y prologó mi libro. Les puedo asegurar que si a mí, como médico, un economista me manda un libro de dermatología y es un economista que no conozco, ni tan siquiera lo abro. Gracias por tu generosidad, Paco. En nuestras escuelas, en nuestras universidades, nos enseñan a ser buenos profesionales, pero no nos explican cómo invertir con eficacia nuestros ahorros, ni siquiera hacerlo con sentido común. Durante muchos años estuve invirtiendo todos mis ahorros a plazo fijo. En los años 2000, cansado de renovar mis depósitos bancarios y viendo que todo el mundo se estaba enriqueciendo en bolsa con las superrentables compañías tecnológicas de Internet, decidí especular con ellas, con los resultados que todos ustedes pueden imaginarse. Pero hay que aprender de los errores y, lejos de alejarme del riesgo bursátil, decidí aprender qué es lo que había hecho mal. Cuando yo suscribía depósitos a plazo fijo, lo hacía porque tenía miedo de perder mis ahorros.
Cuando yo especulaba con las compañías tecnológicas, lo hacía porque tenía codicia y prisa por enriquecerme. Aprendí que el miedo y la codicia son los peores compañeros de viaje del inversor, la paciencia su principal aliado. En el año 2003 descubrí que los fondos de Bestinver habían evitado la burbuja tecnológica. Eran fieles defensores de una filosofía de inversión llamada Value Investing. Gracias a ellos conocí a dos de los mejores inversores de todos los tiempos, Benjamin Graham y Warren Buffett, los protagonistas, junto con mi hija Alicia, de Alicia en Wall Street. Cuando estuve convencido de que el Value Investing era la mejor manera de invertir mis ahorros, y solo entonces suscribí sus fondos. Y lo hice en el año 2005, 2 años después. Fui un poco lento, lo reconozco, pero no olviden el consejo de Warren Buffett: no inviertan en nada que no entiendan. El Value Investing parece sencillo. Consiste en adquirir algo por menos de lo que vale. Basta con comprar empresas sólidas, lo que hemos oído esta tarde, con ventajas competitivas, poco endeudadas. Basta con adquirirlas a buenos precios, hacerlo cuando nadie las quiere y sentarse a esperar a que con el tiempo la miopía cortoplacista del señor mercado desaparezca y precio y valor coincidan. Parece fácil, pero no lo es. La prueba de ello es que muy pocos gestores en el mundo asignan sus capitales bajo un criterio Value Investing. Requiere mucha disciplina, mucha paciencia y la suficiente fortaleza emocional como para aislarse del siempre maníaco depresivo señor mercado. La mayoría de mis errores financieros ocurrieron por salirme de mi círculo de competencia. Es evidente que yo como médico no podré valorar nunca el balance de una compañía, no podré ganar nunca a los mejores gestores en su propio terreno. Entonces, ¿por qué comprar una acción si no sé lo que estoy haciendo? Zapatero, a tus zapatos. Concluí que lo más razonable era delegar esa responsabilidad en buenos gestores. Pero aquí empiezan los problemas. ¿Cómo reconocer a los buenos gestores? Pues la respuesta me la dio Jason Zweig y la encontré en un libro, en el que yo considero el mejor libro de inversiones jamás escrito, El inversor inteligente de Benjamin Graham. Permítanme que se la lea. Los profesionales de la inversión que tienen éxito comparten 2 rasgos. En primer lugar, son disciplinados y coherentes y se niegan a modificar su método aunque no esté de moda. En segundo lugar, piensan mucho en lo que van a hacer y en cómo lo van a hacer, pero prestan muy poca atención a lo que el mercado está haciendo. Para mí el Value Investing fue una revelación. Podía invertir mi dinero con el suficiente margen de seguridad de no perderlo, podía invertirlo a largo plazo y aprovecharme de la magia del interés compuesto. Ya no tenía que preocuparme de la volatilidad del señor mercado y disponía de mucho más tiempo libre para mi ocio personal y familiar. Pero al Homo sapiens le gusta complicar las cosas sencillas. Y pensé, ¿por qué no copiar la cartera de Bestinver? ¿Por qué no invertir en Exor, en Ferroviales o en cualquier otro activo de su cartera ahora que dicen que están baratos? La respuesta me la dio la fiscalidad. No hay que despreciar nunca el coste fiscal de nuestras decisiones financieras. Los fondos suelen capitalizar los dividendos. Yo, en cambio, tengo que pagar por ellos. Pagar impuestos, me refiero. Los fondos pagan un 1% sobre las plusvalías. Yo, en cambio, pago un 21%. Además, puedo traspasar mi dinero entre distintos fondos de inversión y lo puedo hacer sin pagar un peaje fiscal, cosa que no puedo hacer con las acciones. La primera regla de Warren Buffett es no perder dinero. El dinero perdido no genera plusvalías futuras. Y los impuestos, no lo olviden, son dinero perdido. Los impuestos no se capitalizan. Una importante editorial rechazó mi libro aduciendo que mezclaba conceptos sobre la felicidad y las finanzas y que lo hacía de una forma un tanto anárquica. Tenían razón, pero inicialmente el libro fue escrito para mis hijos y podía permitir que no fueran ricos, pero bajo ningún concepto que no fueran felices. Así que, con cierta presunción y prepotencia, añadí al subtítulo del libro la coletilla "y ser feliz". Para mí, Warren Buffett
es el máximo exponente del sentido común y siempre he tenido presentes aquellas palabras suyas que dicen que no se puede hacer buenos negocios con malas personas. Así que siempre procuro buscar buenas personas y buenos compañeros de viaje para mis inversiones. Quisiera, para finalizar, compartir con todos ustedes una cita de Bill Miller. Desconozco la dirección del mercado durante los próximos 2.000 puntos, pero lo que tengo claro es que los próximos 20.000 serán hacia arriba. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Pues empezamos. Bueno, una puntualización a todo lo que has dicho. Solo no estoy de acuerdo con una cosa. Es más probable que un médico sepa de economía que un economista. Es lo único que discrepo contigo. Y no es cinismo, ¿eh?